Vamos a presentar la falla, primeramente que tenemos aquí en un equipo con falla en display. Y observamos aquí este equipo que presenta video en la parte superior. Presenta video en la parte superior y presenta franjas verticales en el resto del display. Es una falla bastante típica, bastante común, que se presenta en las pantallas LED, las pantallas LCD, y vean ustedes ahí. Bien, una parte muy importante en esta falla, siempre que tengan fallas con imagen, con la parte del display, es bien importante que ustedes observen en la sección que se ve video, en la sección que se ve imagen, noten si hay brillo y si hay un buen color. Si hay brillo y hay un buen color, entonces en esa parte sabemos que lo que tiene que ver con TCON y lo que tiene que ver con main están funcionando. Así sea una sola pequeña parte de lo que es el display. Si tiene buen color y si tiene imagen, entonces sabemos que la main y la parte de TCON están enviando correctamente las señales hacia el display. Si ustedes observan en esta falla, la parte superior tiene una franja y esta franja, ¿sí?, tiene buen color, tiene buen brillo, incluso, sobre todo cuando tenemos imágenes de personas, cuando tenemos la parte de la piel, ahí podemos ver la tonalidad y podemos ver que tiene esta parte, ¿sí?, correcta. Aunque sea una pequeña franja que esté correcta, podemos dar por hecho que la falla no viene de main y no viene de TCON. Obviamente, en este caso, que vemos que solamente tenemos una franja de video y el resto en franjas, prácticamente la falla apunta directamente hacia display. La falla apunta directamente hacia la parte de display. Bien, el display lo vamos a integrar por columnas y renglones. Vean ustedes ahí. Ahí en esta parte que vemos la falla, aquí arriba tenemos la imagen. Tenemos, a partir de esta franja horizontal, vean cómo se pierde el video y únicamente tenemos unas franjas grises verticales. A partir de este punto, ya no hay video en la parte baja. Es bien importante que ustedes observen la imagen que se ve bien, cuál es su tamaño en distancia, qué distancia tenemos de aquí a aquí. Y el resto de falla también que tenemos, qué distancia tenemos de este punto, a partir de donde ya no se ve bien, hacia abajo, qué tamaño tenemos. Bien, como en este caso la falla apunta hacia ese display, entonces tenemos que entrar, desarmar toda la parte del equipo y llegar precisamente a lo que es el cristal líquido. Una vez que llegamos al cristal líquido, lo que vamos a observar es la parte de los circuitos driver que manejan al display, lo que es la parte del source drive y lo que es la parte de los get drive. Bien, entonces ahí tenemos la primera parte de la presentación de falla. ¿Hacia dónde apunta esta falla? Hacia display. Bien, vamos a entrar a la parte de display. Y aquí ya tengo el display ya sin la parte de las cubiertas y empezamos a ver la parte de los COF. Vean, vamos a empezar a ver la parte de los COF. ¿Cuántos COF tiene esta pantalla? Tanto en la parte lateral como en la parte superior. Vean aquí, para este display, es un display de 40 pulgadas, tiene 4 COF laterales. Tenemos un COF aquí arriba, tenemos otro COF aquí abajo, 2,
Seguimos contando. Hacia abajo tenemos un tercero y un cuarto COF. Entonces tenemos 4 COFs laterales. ¿Sí? Y este display tiene 8 COFs superiores o que tienen que ver con los subdrive. Tiene 8. Entonces, aquí vemos los COFs superiores. Aquí los estoy contando. Son 4 de un lado y 4 del otro. ¿Cuántos COFs superiores tiene? 8. ¿Y cuántos laterales? 4. Bien, vamos a ver su información. Bien, en la primera hoja de su información vamos a tener la información referente a los GetDrive. En la primera página de información vamos a tener la referencia de los GetDrive. Y los GetDrive son los COF laterales. Si nosotros observamos aquí la parte de en la primera hoja de la información tenemos, dice aquí, circuitos GetDrive COF. En esta parte hay mucha nomenclatura, hay muchas palabras técnicas que tenemos que ir aprendiendo y tenemos que ir desglosando. COF. ¿Qué significa la palabra COF? ¿Sí? Si nosotros vemos un COF, si nosotros vemos un COF, prácticamente lo que observamos es un circuito integrado montado sobre una cinta flexible. Esta cinta flexible, ¿sí? Nosotros lo conocemos como flex, ¿sí? Entonces la palabra COF viene de chip on flex. COF viene de chip on flex, o sea, circuito montado en uno. ¿Cuál crees que es la mejor saga de libros que se ha escrito? ¿El Antiguo Testamento? ¿El Nuevo Testamento? ¿Y el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo? Las Sagradas Escrituras. Ningún otro conjunto de palabras que se hayan escrito tiene la capacidad de dar mayor significado a nuestra vida. No hay otras enseñanzas que nos guíen para alcanzar mayor felicidad. La Biblia y el Libro de Mormón, aunque son 2 libros por separado, cuentan la misma historia. ¿Crees que ha llegado el momento de leerlo? Tenemos una copia gratuita del Libro de Mormón para ti. Y lo mejor es que no tienes que leerlo solo. Haz clic abajo y misioneros que se encuentran en el área donde vives fijarán una visita en línea o en persona para ayudarte. Aumenta tus ingresos e impulsa tu crecimiento con Google Ads. Llega a clientes de gran valor en toda la red de Google. Búsqueda, shopping, YouTube y más. Empieza hoy. Van a presentar una serie de conexiones de voltaje y de señales. Van a presentar una serie de conexiones de voltaje y de señales. Si ustedes ven la primera figura, tenemos aquí un primer diagrama de pines del circuito MT3804BG. Y si observan aquí, tenemos marcadas 8 puntos de prueba. 8 puntos de prueba. Si observamos los primeros 4, son voltaje VGH, VGL, 3.3 volts,
y tierra. Hasta ahí son polarizaciones. El resto de pines son señales. Las señales GOS, GPS Out, GPS y GOE. Entonces, en los circuitos GetDrive vamos a encontrar este tipo de pines de información de acuerdo a la matrícula que trae el circuito. ¿Qué circuito es el primero que tenemos aquí? MT 3804BG, ¿sí? Entonces aquí en notas vamos a poner aquí, ¿sí?, los pines de prueba. Los pines de prueba se dividen en, número 1, voltajes, número 2, señales. Los pines de prueba, ¿cómo los vamos a dividir? En dos, que son voltajes. ¿Y cuál es el otro? El otro son señales. Voltajes y señales. Bien, la pantalla que estamos revisando, que es una pantalla de 40 pulgadas, con falla de imagen. Vean ustedes la figura que está atrás. Tenemos aquí la descripción del display. Y prácticamente aquí es donde yo voy a marcar que ustedes deben ver el display en secciones. Un display no lo visualicen de forma única, sino lo vamos a seccionar. ¿Cómo lo voy a seccionar al display? Depende de cuántos GetDrive traiga y depende de cuántos SourceDrive. Si ustedes observan aquí en esta imagen, aquí tenemos el nombre SourceDriver, que son los circuitos que están arriba. Y los circuitos laterales son los GetDriver. Entonces, para esta pantalla, ¿sí?, voy a dividir primero la pantalla en forma vertical. Voy a marcar la mitad del display, después la mitad de la mitad y después la mitad de cada uno. Y si ustedes ven aquí, nos quedan 8 secciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 secciones. Entonces, este display que estamos viendo de LG, 40 pulgadas, tiene 8 circuitos SourceDrive. Voy a marcar aquí 8 circuitos SourceDrive. Y tiene 4 circuitos GetDrive. Aquí tengo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 circuitos SourceDrive. Y de forma lateral, aquí están los GetDriver, voy a dividirlo en 4. Primero la mitad y luego la mitad de cada mitad. Y marco aquí 1, 2, 3, 4. Ahí están. Entonces tenemos 8 SourceDriver y 4 GetDriver. ¿Sí? Si observamos la falla, vemos que el display presenta imagen solamente en la parte superior. En esta parte superior presenta imagen, color, buen brillo, y el resto de el display únicamente presenta franjas que verticales, grises de diferentes tonalidades, pero tenemos ahí franjas verticales, ¿sí? Si ustedes hacen
una medición del display. Si ustedes hacen una medición del display en su altura, aquí por ejemplo, van a ver que todo el display mide 52 centímetros. ¿Todo el display mide cuánto? 52 centímetros de altura. Y si ustedes miden la parte donde hay imagen, de aquí a aquí, la parte donde hay imagen, ¿cuánto creen que mide esa parte que da imagen? 13 centímetros. Entonces, esa parte ya te va a dar un dato sobre la falla y sobre lo que estamos viendo. Esa parte te va a dar un dato sobre la falla y sobre lo que estamos viendo. ¿Sí? Piensen en un display como algo completamente geométrico. O sea, el display está diseñado en base a geometría, en base a partes proporcionales, y de ahí mismo nos da una parte de lo que es la situación de falla. ¿Sí? Vean ahí la imagen nuevamente. Ahorita la vamos a ver más amplio, pero vamos a verla aquí. Vean, esta parte de arriba, donde vemos la sección de imagen que sí se observa, comparado contra el resto de lo que no se observa, todo el display en altura mide 52 centímetros. Y si ustedes miden esta franja de video, les da 13 centímetros. Y resulta que 13 centímetros, ¿quién es comparada contra 52? Es la cuarta parte. ¿Sí? 13 más 13, ¿cuánto nos da? 13 más 13, tenemos 26. O sea que ya llegamos a la mitad del display. Y 26 más 26, ¿cuánto nos da? 52 centímetros. Ahí está. Entonces, prácticamente la imagen corresponde al trabajo de quién. La imagen corresponde al trabajo de este GetDrive. Entonces, ¿por qué falla a partir de esta distancia? Porque me está diciendo, el único chip que te está funcionando ahorita es el GetDrive primero. A partir del segundo, que le tocaría trabajar aquí, en esta sección, ya no trabaja ni el tercero ni el cuarto. ¿Sí se entiende? Esa parte es bien importante. Cuando ustedes vean fallas de este tipo, franjas de video que se ven bien y el resto ya no, tomen la medida y eso les va a dar una proporción y les va a decir cuánto está trabajando de video y cuánto no. Y ahí van a ver ustedes la proporción. Es más, sin desarmar el display ya podrían saber cuántos GetDrive tiene su pantalla. Pueden ser 4, pueden ser 3, pueden ser 6. Depende de cuánto haya de imagen. ¿Se entiende hasta ahí esa parte? Bien. Una vez que ya tenemos esta parte definido de cuántos GetDrive tenemos en la parte lateral y cuántos SourceDrive en la parte superior, en este caso son 8 arriba, entonces ya estoy viendo que la falla va apuntando hacia la parte de los COF. Vamos viendo que la falla va apuntando hacia la parte de los COF. Ahora, si ustedes ven los COF, son circuitos integrados. Si ustedes ven los COF, son circuitos integrados. Como buenos reparadores de equipo electrónico, ¿cómo sabemos cuando un circuito empieza a fallar? A ver quién me responde esa parte. ¿Cómo sabes cuando un circuito empieza a fallar? Se calienta, temperatura. Ese es un punto bien importante. Y algo que ustedes van a notar es que estos COF, estos circuitos, son idénticos.
El primero es idéntico al segundo, es idéntico al tercero, es idéntico al cuarto. Como trabaja el primero, tiene que trabajar el siguiente. Y así tiene que trabajar el siguiente. Entonces, una forma de empezar a detectar falla son dos situaciones. Una, que el circuito se caliente demasiado, o la otra, que el circuito no se caliente. ¿Sí? Porque también viene la otra situación de que el circuito no se caliente. Y si no se caliente, quiere decir que no está operando, no está trabajando. Entonces, ¿sí? En este tipo de falla, ¿sí? Una vez que ya tenemos identificados los source drive arriba y los get drive laterales, la falla apunta hacia los get drive y en este caso apunta hacia el segundo get drive. Bien, ahí están los get drive y el único que está trabajando es este. Este es el que está trabajando. Porque ahí es donde hay video. ¿Estamos? Entonces lo primero que voy a hacer es, este que está trabajando, ¿qué temperatura tiene? ¿Y qué temperatura tienen los demás? Entonces vamos a hacer una medición de temperatura para ver qué proporción tiene el gate que está trabajando con los otros que no están operando. Vamos a ver aquí. Esta herramienta, este medidor de temperatura, ¿sí? Yo sé que tienen multímetros con medidor de temperatura, pero yo recomiendo que tengan uno de manera independiente. Un medidor de temperatura independiente para que lo puedan utilizar en todo tipo de fallas que tiene que ver con circuitos. Vean ustedes aquí, ahí está el primer get drive. Vamos a tomar la temperatura de este circuito. Vean, sobre el circuito directamente aplico la sonda y vamos a tomar la temperatura. ¿Cuál sería una temperatura adecuada? ¿Cuál sería una temperatura adecuada? Tomen en consideración que el chip no trae disipador aquí integrado. Ustedes han visto que cuando estos vienen montados sobre la pantalla, en muchas pantallas colocan esta tarjeta y atrás luego hay aluminio o hay cintas de aluminio. Eso es lo que le sirve de disipador. Cuando un dispositivo no trae aluminio, no trae disipador directamente, tiene que trabajar abajo de los 50 grados. ¿Sí? Tomen esa referencia. Abajo de los 50 grados tiene que trabajar. Si no trae disipador de aluminio. Si trae disipador de aluminio, puede irse un poco más arriba y el aluminio precisamente lo que va a hacer es disipar ese calor. Bien, entonces tomamos la temperatura para el primer chip. Para el primer chip y empezamos a tener una temperatura, ven ustedes ahí, empieza a marcar 42, 43 grados. Y esa es la primera temperatura. Ahorita el equipo ahí lo acabo de encender. Anótenla ahí el primer get drive. ¿Cuántos grados tenemos? 43 grados. Vamos a tomar esa como referencia. 43 grados centígrados. Entonces la anoto aquí el primero, que es el que tiene imagen. 43 grados centígrados. 43 grados centígrados a la primera, al primer get drive. Ustedes lo van a hacer, ustedes le van a dar el orden. Yo lo estoy tomando el 1 a partir de la franja donde está la imagen. Ese para mí es el 1 y de ahí hacia abajo 2, 3 y 4.
Igual, siempre empiecen a tomar el orden. Si tomé como el 1, entonces para los source drive, empiecen con el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ustedes lo van a definir. ¿Ok? Bien. Entonces ya tenemos la temperatura del primero. Ya tenemos la temperatura del primero. Y vamos a tomar la temperatura ahora del siguiente. Me acerco al segundo get drive. ¿Cuánto será una diferencia de falla? ¿Cuándo ustedes pueden decir hay una falla? Bueno, aquí no va a ser por porcentaje, sino por cantidad de grados. Va a ser por cantidad de grados, ¿sí? Por ejemplo, estamos mencionando que un circuito sin disipador no tiene que pasar de los 50 grados. Sin disipador no pasa de 50 grados, entonces el circuito puede tener 45, 44, 47, ¿sí? Esas serían temperaturas aceptables. Vean ustedes ahí, este segundo get drive, ¿qué temperatura trae? Trae ahí 46 grados, tiene un poco más de temperatura. 46 grados. El segundo, ahí ya lo desconecté, ya se va bajando la temperatura. Entonces anoten, el segundo trae 46 grados. El segundo get drive trae 46 grados centígrados. Entonces ya tenemos dos temperaturas. Vamos al tercero, al tercer get drive. Vamos al tercer get drive. Ven ustedes ahí cómo va subiendo la temperatura. ¿Cuántos grados tiene el tercero? ¿48 grados? Ven, alcanza los 49. Ahí está, 49 grados. Anoten, el tercero trae 49 grados. 49 grados el tercer chip. Y vamos hacia el cuarto chip. Vamos hacia el último chip. Vean el último chip. ¿Cuántos grados marca? 47 grados el último chip. Ok, entonces lo anotamos. Cuarto chip, 47 grados. ¿Qué notan ahí? ¿Hay una gran diferencia de falla? 43 el primero, 46, 49, 47. Resulta que el que está trabajando tiene menos temperatura, ¿lo ven? El primero que está trabajando tiene 43 grados, el segundo tiene 46, el tercero tiene 49 y el último tiene 47 grados. Una situación de falla va a ser por lo menos de 10 grados. O sea, cuando ustedes empiecen a ver datos, empiecen a ver valores,
como ahorita 43, 46, 47, 49 grados, no es una diferencia significativa, no es una diferencia muy notoria. Por ejemplo, si uno de los GetDrive tuviera, ven ahí, comparado contra estos, ya hay aquí una diferencia. Tan solo de aquí a aquí, ¿cuántos grados son? De 43 a 55 ya son 12 grados. De 46 a 55 son 9 grados. De 45 a 55 son 8 grados y aquí son 6 grados. Pero ven aquí ya esta diferencia. Si uno de estos tuviera 55 grados, ese se estaría señalando como que trae falla. ¿Sí se nota? O sea, la falla no va a estar por 2 o 3 grados. Ahí no va a estar la falla. La falla va a ser notoria cuando tengas más de 10 grados de diferencia. Ahí claramente te estaría marcando que el circuito trae un corto. O si está frío, ¿qué te estaría marcando? Que no está trabajando. ¿Sí? Entonces, ahí vamos por temperatura. ¿Me está marcando cuál de los 4 trae falla? ¿Me está marcando cuál de los 4 trae falla? Bueno, esta parte es bien importante porque vean al nivel de reparación al que estamos entrando. ¿Sí? Por ahí muchos compañeros van a decir, bueno, ¿y cómo soldo y desoldo este chip? ¿Cómo soldo, cómo desmonto este chip? ¿Cómo lo cambio? ¿Lo tendrá el ingeniero Méndez ahí en su tienda? Esa es la parte que tenemos que ver. Esa es la parte que tenemos que ver. ¿Hasta dónde puedo reparar? Hay reparaciones que voy a poder hacer y hay reparaciones que no. Si yo encuentro un corto ahorita, si yo encuentro que esta parte está en corto, que dices, de los 4 circuitos, uno me está marcando 55 grados y los otros están abajo de 50, este ya trae un corto y esto ya no lo voy a poder cambiar. Rápidamente ahí dices, este display ya no tiene reparación. Cuando trae un corto, ya no es reparación. Pero ahorita los cuatro chips me marcaron temperaturas similares y entonces me dices, no traigo corto. Tengo una gran opción de reparar. Entonces sigo adelante. ¿Sí se va entendiendo? Ustedes también tienen que ir tomando esa habilidad de ir viendo cuando la misma falla te va diciendo no es reparable, a cuando la falla te dice síguele. Vas encontrando, vas buscando que hasta aquí vamos bien. Ya encontré que los chips nos traen un corto. Pues vamos a seguir. ¿Sí se entiende esa parte? Bien. Entonces, ya tenemos las temperaturas, ya tenemos la estructura del display. ¿Sí? Me regreso a la página 1. Me regreso a la página 1. Bien, entonces estamos aquí en esta parte donde ya tenemos la parte de voltajes y señales. Entonces, la primera división que hicimos fue cuáles son voltajes, cuáles son señales. Vean ustedes los 3 COPs que están abajo y vamos a identificar aquí primero voltajes. Y vamos a buscar aquí primero voltajes. Vean ustedes aquí, en el primer COP viene un VGH. ¿Sí lo vemos? Este COP
Con respecto al segundo también trae un VGH. Y con respecto al tercero también trae un VGH. Entonces vemos que el VGH es el común en los tres. ¿Y en nosotros vamos a ponerle VGH? VGH apareció en los tres. ¿Cuál es el siguiente voltaje que aparece? VGL en el primero, VGL en el segundo. ¿Y qué pasa en el tercer COP? También hay un VGL. Anotamos VGL. Es común para los tres. ¿Cuál sigue después? 3.3 volts en el primero, 3.3 volts en el segundo y 3.3 volts en el tercero. Anoto, 3.3. Tierra en el primero, en el segundo y en el tercero. Entonces son GND. Ahora vean el quinto. El quinto pin del primer COP. ¿Qué dice? STB. ¿Qué dice el quinto pin? Dice GOS. ¿Y qué dice el pin del tercero? STB. Ese ya no se repite. ¿Sí lo ven ahí? STB y GOS es el mismo pin, pero son diferentes fabricantes. Ya ven ustedes que los chinos y los americanos no se llevan, entonces STB es una nomenclatura americana y GOS es una nomenclatura, ¿sí? Puede ser japonesa o puede ser china, en este caso es japonés. Entonces, STB y GOS es el mismo, pero son dos marcas diferentes. ¿Sí? Los voy a poner así, STB y GOS. ¿Cuál sigue en el 6 del primer COP? STB out. ¿Sí lo ven? STB out. Es el mismo que este, pero este ya es la parte de salida. En uno entra y en otro sale. Vean en el segundo cómo viene. ¿Cómo viene aquí? Como GPS out. Pero este GPS out se refiere al de abajo. Esta es la entrada y esta es la salida. Entonces, GOS es uno y GPS es otro. Pero aquí está la salida. Ajá. Y vean en el tercero que viene. STB out. Ese sí corresponde al que tenemos. Es similar al primero. ¿Sí lo vemos ahí? Bien. Si sigo con el primer COP, ya tenemos STB out. ¿Qué dice aquí? CPB. Ajá. ¿Cuál seguiría en el segundo? GPS out y GPS. Ajá. Entonces lo anoto aquí, CPB. Y el otro equivalente va a ser GPS. GPS. Ajá. Va a ser idéntico. Va a ser el equivalente. Y en el tercero, ¿qué viene? STB R. ¿Sí lo ven ahí? ¿Por qué vendrá como STBR? Porque el display, si son displays grandes, se va a dividir en dos. La sección izquierda y la sección derecha. Entonces, STBR viene referido a la sección derecha. STBR. Ahorita les explico más de esas nomenclaturas. Ahorita nada más es para ver cuáles son similares. Y el último que viene, perdón, el penúltimo que viene es el OE1 en el primer COP. Y vean en el siguiente, ¿qué dice? GOE, ¿sí lo ven? Es igual, nada más que trae una G. Y en el tercero, ¿qué viene? CKB. Y hasta abajo viene el OE. Ahí ya cambiaron el orden, pero es el mismo. Entonces, OE1 es igual que OE o que el GOE. Entonces ahí están similares. Bueno, aquí tengo el último que dice GRL1. Ese ya con el segundo no trae. Y con el tercero ya no trae referencia porque aquí ya viene otro pulso que le agregaron que es el CKB. Para el tercero viene CKB y para el primero viene GRL1. GRL1. Bueno, la parte que yo quiero que entendamos aquí es esto. Todos los COPs van a ser iguales
ahí no van a cambiar. En voltajes, estos. Todos los COPs van a ser iguales en estos. ¿Qué voltajes son? VGH, VGL, 3.3 y la Tierra, la referencia, que va a ser la Tierra. Eso no va a cambiar. Donde van a cambiar son en las señales, porque depende de cada fabricante, pero vamos a ver que muchas de esas señales son similares. ¿Sí? ¿Cuáles son las que necesito que se aprendan primero? ¿Sí? Porque esto es en orden. Las que necesito que se aprendan primero son dos, vean, es esta. ¿Cuál es? STB y CPB. STB, lo voy a anotar aquí abajo, STB viene como Start Vertical. Start Vertical, inicio vertical. Start es de inicio vertical, eso es lo que quiere decir STB. Y CPB es Clock Pulse Vertical. Son pulsos muy parecidos. En la mayoría de las pantallas son pulsos de 60 Hz. En la mayoría de las pantallas son pulsos de ¿cuánto? De 60 Hz. Conforme vayamos avanzando, vamos a ir conociendo todas las señales. Las que no quiero que pierdan de vista siempre son estos voltajes y estas dos señales, Start Vertical y Clock Pulse Vertical. Start Vertical y Clock Pulse Vertical. Ahora, aquí hay que pensar, hoja blanca, en sentido contrario, hoja blanca. Vean, cuando ustedes estén trabajando con display, fallas donde se presentan franjas que verticales, la falla la van a buscar en los drivers que manejan la parte horizontal. Estos GetDrive manejan la parte horizontal. Pero cuando vean fallas verticales, la falla no la busquen arriba, búsquenla en la parte lateral. ¿Sí? O sea, una falla vertical, ¿dónde lo vamos a buscar? En los GetDrive. Y fallas que tienen que ver con la parte horizontal, algún defecto horizontal, eso los van a buscar aquí arriba, en los Source Drive. Aunque son más comunes las fallas de los GetDrive, estos. ¿Sí estamos hasta ahí? Bien, entonces, ¿tengo posibilidad de reparar este display? ¿Alguno de los COPs vertical, GetDrives, me marcó corto? ¿Por temperatura cómo se vio? Pues más o menos similares, ¿verdad? Más o menos similares. No hay falla ahí, ¿ok? Entonces tengo aquí mi figura del display, ya tengo cómo está seccionado y ahora vean ustedes aquí la parte importante arriba en los Source Drive. Ven aquí los Source Drive. En los Source Drive tengo marcado dos voltajes aquí arriba, uno que dice ABDD, es el voltaje análogo. Este voltaje va de 15 a 18 volts.
y tengo el DVDD. El DVDD es el voltaje de 3.3. ¿Sí lo ven ahí? Entonces, el source drive, ¿qué voltaje lleva? De 15 a 18 es el voltaje análogo y el voltaje digital 3.3. Eso lo llevan los source drive. Ahora vean, de este lado, en los get drive, ¿qué voltaje viene marcado aquí? Viene un voltaje B-on. El voltaje B-on es el VGH. El voltaje B-on es el VGH y estamos hablando de un voltaje normalmente de 24 a 35 volts. El VGH, un voltaje de 24 ¿hasta cuánto? Hasta 35 volts. Y viene el V-off. El V-off es el VGL. El V-off, el voltaje de apagado, es el VGL. Y ese es un voltaje normalmente de menos 5 a menos 12 volts. De menos 5 a menos 12 volts. Bien, aquí en la parte de display se maneja una gran cantidad de señales que se tiene que ir aprendiendo gradualmente, pero siempre empiecen por estas, vean. Del lado del get drive, vean aquí cómo se repiten 3 señales. Esta, STB, Start Vertical, esta, Clock Pulse Vertical, y esta que dice ¿qué? OE, ¿sí? Este de OE, la E, acuérdense que es Enable. OE es Enable. Este es para habilitar los pulsos hacia el display. Entonces, tengo los get drive, no están en corto. Tengo que buscar los voltajes con los que trabaja get drive y tengo que buscar señales. En ese orden, primero voltajes y luego señales. Entonces, el display dice, síguele, porque ya checamos temperatura y no traes corto. No traes corto. Entonces, lo que vamos a ver en el get drive, ven ahí el get drive, vamos a revisar su matrícula. Estos chips laterales traen una matrícula y esa matrícula es prácticamente el número del fabricante. Vamos a utilizar ahí ya sea una lupa, una cámara de video para hacer un acercamiento, un zoom. Y en esta parte no tengan miedo de que se rompan estos flex, no se rompen. A menos que los jalen, los desprendan, sí. Pero ustedes los pueden voltear, los pueden doblar. No hay riesgo en esos flex. A menos que los forzan demasiado, que los quieran arrancar, sí. Pero ven ahí, doblo el flex con cinta diurex para voltearlo y empezar a buscar pines de prueba. Ven, aquí abajo vienen los pines de prueba. Los pines de prueba no vienen arriba, vienen por abajo. Entonces le pueden poner un diurex para voltearlo, para acomodarlo y empezar a medir. Y más adentro, vean que trae una matrícula ahí. ¿Sí lo ven? Tienen que buscar la matrícula. Normalmente la mayoría traen la matrícula NT. ¿De qué será la letra NT? ¿New qué?
New Tech, New Technology. Normalmente, como estos circuitos son prácticamente ahorita lo nuevo, bueno, lo nuevo ya viene prácticamente fabricándose desde hace más de 10 años, pero ahorita es donde están presentándose muchas de las fallas. Entonces nos acercamos, buscamos la matrícula y ven ustedes que ahí viene la matrícula, nos acercamos ahí en esta esquina, se alcanza a ver la matrícula del chip. De esta pantalla LG es un chip NT. Ahí está, ¿ve? ¿Qué matrícula es? NT3804. Y si ustedes ven, corresponde a la primera figura de la hoja anterior. ¿Sí lo ven ahí? Y ya aquí, con los puntos de colores, estamos viendo cada pin, qué conexión es, cuáles son los de voltaje y cuáles son los de señal. ¿Sí lo vemos ahí? Aquí está el 1, que es VGH. Acá está el 2, que es VGL. Aquí está el 3, que es 3.3 volts. Tierra, el 4. GOS, el 5. El 6 es GPS, out. El 7 es GPS. Es el 7. De arriba es el 1, es el 7. Y el 8 es GOE. Ahí está. Entonces, en esa parte ya tenemos una referencia. Esto lo van a tomar como referencia, no es 100% exacto. Hay COPs que no vienen exactamente como está marcado aquí. Luego hay pequeñas diferencias de pines o de posición, pero es una referencia. Y ya me está diciendo los voltajes y las señales que trae. Entonces, lo primero que voy a buscar son voltajes. Lo primero que voy a buscar son voltajes. ¿Sí? Ahora, si ustedes ven el COP, vean. Si ustedes ven el COP por la parte superior, se ve el flexor. Se ve el flexor en la parte brillosa, la parte amarilla. Esto es la cinta Kapton. El material Kapton se ve así. Y por la parte baja se ve verde. ¿Sí notan la diferencia ahí? ¿Sí se alcanza a ver? Entonces, por la parte amarilla, por aquí no van a poder trabajar. En la parte amarilla no van a poder trabajar. La parte amarilla no la van a poder soldar. La parte que se solda es la parte verde, donde sí van a poder trabajar con los contactos. ¿Sí se entiende? Vamos a ver, vean. Vamos a medir primeramente los voltajes. Vamos a medir los voltajes. Ok, vamos a medir los voltajes ahorita. Nada más vamos a tomar un receso de 10 minutos. Un receso de 10 minutos para que vayan al baño y regresamos, por favor. 10 minutos de receso.
a revisar la parte de voltajes. Vean en la información. En la información vamos a marcar 4 puntos de voltaje. Cuando ustedes vean ya el COF, la parte baja donde está el Get Drive, vamos a encontrar puntos de prueba y vamos a hacer un pequeño diagramita de puntos de prueba, así como este que están viendo aquí. Vamos a marcar los puntos de prueba para saber dónde vamos a medir. Y lo primero que vamos a hacer es identificar los voltajes. Siempre empiecen por buscar voltajes. Siempre empiecen por buscar voltajes y vamos a identificar los 4 voltajes que ya marcamos. Entonces, si nosotros vemos el COF de esta pantalla, más o menos va a tener estos pines de prueba, vean. Arriba del integrado va a tener 3 del lado izquierdo y 4 del lado derecho. Abajo del integrado va a tener 3 del lado izquierdo, 4 más 2 del lado derecho. En este caso, por cuestiones de tiempo, les voy a marcar los 4 voltajes que están abajo. Vean, B1, B2, B3 y B4. Ahorita vamos a ver qué voltajes son. Este punto es B1, este punto es voltaje 2, este punto es voltaje 3 y este punto es voltaje 4. Márquenlos así, por favor. ¿Sí estamos hasta ahí? B1, B2, B3 y B4. Siempre busquen los pines que les den voltaje. Siempre busquen los pines que les den voltaje. Y vamos a ver aquí B1 y B2. Ven ustedes ahí el COF. Y vean el primer voltaje B1. ¿Qué voltaje es? ¿Qué voltaje tenemos ahí? 3.3. Márquenlo ahí en su hoja. B1 es 3.3 este. Este voltaje B1, que es este punto, 3.3. Ese es el voltaje digital. Ahora vean B2. Vean el voltaje 2. Otra vez B1 y ese es B2. Vean. ¿Cuánto tenemos de B2? B1, 3.3 y ese es B2. ¿Cuánto es? Menos 4.95. Ese es B2. Entonces ya tengo un voltaje 1 aquí y un voltaje 2 aquí. Ya tengo ahí 2 voltajes. Vamos a ver ahora el voltaje 3 y el voltaje 4. Voltaje 3. Vean el voltaje 3. ¿De cuánto es el voltaje 3? 6.75. Positivo, 6.75.
Y ahí está el voltaje 4. ¿Cuánto es? 21.52. Ajá. Entonces ven aquí, el voltaje 3 es este y el voltaje 4 es este. Todos los pines que no les den voltaje, va a haber pines que les den 0, normalmente son las señales. Los que dan 0 son señales. Entonces primero vamos a buscar todos los que son voltajes. ¿Cuántos llevamos ahí? Voltaje 1, 3.3. Voltaje 2, menos 4.5. Voltaje 3, 6.75 y voltaje 4, 21.5. Anótenle aquí arriba, este va a ser el voltaje 5, B5, voltaje 5, apareció un voltaje de 0.55 volts. Y de este lado va a ser el voltaje 6, 1.96 volts. Ahorita vamos a anotarlos así para ya tener todos los voltajes. Entonces vean aquí cuántos pines tengo y cuáles son los voltajes que estoy encontrando. ¿Quién es este? El de 21.52 es VGH. El negativo es VGL. El de 3.3 es el VDD. Entonces ya encontré 3 de los que siempre vamos a tener. ¿Sí los vemos? Esos son los que siempre debo de tener. Un VGH, VGL y VDD. Pueden aparecer otros voltajes. Pueden aparecer otros voltajes, polarizaciones, otras alimentaciones. No todas vienen marcadas, pero es importante que están. Ahora, la parte importante es esto, vean. Cómo funciona un get drive, funciona el segundo y funciona el tercero. Entonces aquí la técnica se va a llamar técnica de comparación. La técnica de comparación es, como funciona uno, tiene que funcionar los demás. En esta falla que tenemos, ¿qué encontramos? Que el primero está funcionando, ¿estamos de acuerdo? El primero está funcionando porque tiene imagen, tiene buen color, buen brillo. Entonces dices, lo que tenga este primer get drive, lo deben de tener los otros. Entonces lo que vamos a ir buscando aquí es, ¿qué le falta? ¿Qué le falta a los otros get drive? Le puede faltar voltajes, muchas fallas son por voltaje, o le pueden faltar una señal. ¿Sí? Entonces, ¿qué encontramos ya ahorita? Voltajes. Ahora, una vez que ustedes midan todos los pines y ya anoten cuáles tienen voltajes, los que marcaron 0, ¿qué vamos a buscar ahí? Ahí vamos a buscar señales. Entonces ahora empiezo a buscar señales y van a encontrar señales de todos tipos. Aquí es donde vamos a empezar a familiarizarnos con las señales. Vamos a empezar a encontrar señales de todos tipos. Utilizando el osciloscopio, empezamos a checar los puntos de prueba donde dio 0. Los puntos de prueba donde marcó 0. ¿Sí? Empiezo a checar y empiezo a rastrear señales. Vean el primer pulso que nos aparece. Vean el primer pulso que nos aparece. Vean, esa es una señal. Las señales no van a salir siempre bien definidas, sino muchas van a aparecer señales muy aleatorias, pero la parte importante es que haya señal. Y lo que haya en el primer flexor, en el primer get drive, tiene que aparecer en el segundo get drive. Entonces, vemos aquí otra vez la primera señal.
Esa es la primera señal. Entonces, ahorita para no dibujarlas, márquenle aquí en los pines, pónganle pulso 1 o señal 1. P1 quiere decir pulso 1 o señal 1. Aquí esta va a ser pulso 1. ¿Se lo ven? Pulso 1. De hecho, ya tienen la fotografía ahí. Pulso 1. Este va a ser el pulso 2. Y este va a ser el pulso 3. Y este va a ser el pulso 4. Pulso 1, pulso 2, pulso 3 y pulso 4. ¿Sí los tenemos ahí? Pulso 1, pulso 2, pulso 3 y pulso 4. Si lo vemos en la siguiente hoja, vean ahí en la siguiente hoja ahí tienen la fotografía. Ese es el pulso 1. ¿Sí? A este tipo de señales que van a encontrar así, estas van a ser señales de alta frecuencia. Vamos a poner aquí en la nota, señal de alta frecuencia. Normalmente va a estar en el rango de los kilohertz. Señal de alta frecuencia en kilohertz. El pulso 2, estos son los que nos van a interesar. Le vamos a poner aquí señal de baja frecuencia. ¿Qué tipo de señales vamos a encontrar ahí? 60 Hz, 120 Hz, 240 Hz. El pulso 2, señal de baja frecuencia 60, 120 o 240 Hz. A ver si lo alcanza a ver bien ahí en la foto, si no lo remarcamos. Es un pulso, ¿sí?, que aparece espaciado. Aquí hay un pulso, lo voy a remarcar, y luego aquí adelante hay otro pulso. Entonces ve un pulso espaciado de baja frecuencia. ¿De qué frecuencia? De 60 Hz. ¿Mande? ¿No se ve? Bueno, mejor se los dibujo aquí en las líneas. Ustedes van a ver pulsos como este. Esos son los que nos interesan, son los pulsos. Este es el pulso Start Vertical. Ese es el pulso Start Vertical, o que viene como STB. Son los tipos de pulso que van a encontrar, de alta frecuencia, de baja frecuencia. El pulso 3, si lo ven, es una oscilación. Le vamos a anotar así, en el pulso 3, señal senoidal de oscilación. Esta que tenemos aquí, esta es de 44 kilohertz. La tercera señal es una señal senoidal de oscilación de 44 kilohertz. La señal 4, el pulso 4, es muy parecida a la señal 1, nada más que muy bajita. A ver si la alcanzan a ver ahí, es muy bajita la señal. También es una señal de alta frecuencia. Señal de alta frecuencia. Bien, algo muy importante que va a pasar en display es que no hay manuales
no hay, digamos, esa parte de oscilogramas donde nos marque el fabricante en cada punto qué señal vamos a encontrar. Lo que nosotros vamos a hacer es tomar como referencia el get drive que está funcionando y lo que aparezca en el get drive primero tiene que aparecer en todos los demás. ¿Sí se entiende? No hay señales, no hay oscilogramas que nos dé el fabricante. De hecho, a este nivel de reparación, los fabricantes no están entrando. A sus centros de servicio no les mandan esta información tampoco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el fabricante dice, estos equipos no se van a reparar a este nivel. Si ya el equipo falla a este nivel, ¿qué hace el fabricante? Cambio físico. Y para nosotros es una ventaja porque como ellos no entran a reparar así, y nosotros sí vamos a poder reparar esto a nivel display. ¿Ok? Bien, ahí estamos en el número 4. Vamos a la siguiente hoja. Bien, este es el pulso 5. Aquí ya son unos pulsos son muy pequeños y otros no hay pulso. Por ejemplo, el 5, este es nada, aquí no hay nada. En el pulso 5, sin pulso. El pulso 6 también es señal de alta frecuencia. El pulso 7 es otra oscilación. Pulso de oscilación. El pulso 8 no es señal, sin pulso. Y el pulso 9 también es un pulso de oscilación. Pulso de oscilación de 44 kilohertz. Pulso de oscilación de 44 kilohertz. Entonces, el primer COF nos va a servir de guía. El primer COF nos va a servir de guía. Lo que aparezca en el primer COF debe de repetirse, debe replicarse en los demás COF. Entonces, vean, si me regreso a la primera figura, de los puntos de prueba, entonces tenemos aquí el pulso 1, pulso 2, pulso 3, pulso 4. Este no lo conté porque este no tiene pulso. Este no tiene pulso. Nos vamos arriba. Este es el pulso 5, pulso 6, pulso 7, pulso 8 y pulso 9. Arriba están los otros 5 pulsos. 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, lo que nosotros hacemos es una revisión de puntos de prueba. Primero buscamos voltajes y después nos vamos por señales. ¿Cuántas señales estoy encontrando? Hasta 9. Puntos de prueba de señales, 9. Aunque hubo 2 que no dio nada. 3, pero con este 3. Este no dio nada también. Entonces, tomando como referencia estos puntos de prueba, empiezo a probar. Vean, si este es el primer flex, el que tiene video, entonces me voy al segundo. ¿Y qué empiezo a checar? Empiezo a checar los puntos de prueba. ¿Qué tiene que haber aquí? En cada pin. Voltajes y señales. Voltajes y señales. Entonces, ven ustedes aquí, una vez que ya revisamos voltajes y señales en el primer COF, empezamos a checar los siguientes COF y detectamos una falta de pulso. Vean ustedes aquí. A partir de este
procedimiento de localizar voltajes y señales en el primer COF, encontramos esto en el siguiente COF. Ven ustedes aquí. Aquí está la pantalla y tenemos que este primer COF, aquí está el primer COF, es de la franja que está funcionando, ¿lo vemos? Los demás COF hay que rastrear voltajes y señales. Entonces, estoy checando aquí señales. La parte de voltajes sí está. En el segundo COF la parte de voltajes sí está. Y empiezo a checar señales. Y estoy checando el pulso 2. Vean, ahí se ve el pulso 2. ¿Cuál es ese pulso 2? Start vertical. En el primer COF, en el primer get drive, está el pulso 2 y se ve definido ahí. Y ahí lo tenemos, el pulso de 60 Hz. ¿Lo ven ahí? Ahí está presente en el primer COF. Checo ese pulso en el COF 2. ¿Ven ahí? Me voy al COF 2. Y en el COF 2 no está presente. Vean, se ve únicamente ahí ruido, pero no se ve presencia de pulso. ¿Lo observan ahí? Entonces, este pulso que tenemos aquí, en este punto marcado como pulso 2, en el primer flexor, sí aparece el pulso como lo vieron ya ahorita, sí aparece el pulso de 60 Hz. Ajá. Pero ya en el segundo get drive, en este punto no hay pulso. En este punto no hay pulso. Entonces, aquí es donde detectamos una falta de pulso 2 en el segundo COF. Vean nuevamente acá, en la falla. No hay pulso. Entonces, ¿qué puedo hacer como prueba rápida? Puedo hacer un puente. Puedo hacer un puente del COF primero al COF segundo. Ven ustedes aquí. Lo que hacemos aquí es, utilizando un caimán y 2 alfileres, puenteo de pin a pin. Vean ustedes aquí. Lo que yo hago aquí en este punto, tomo 2 alfileres, y voy a pasar del pulso que encontré en el get drive primero, ver, utilizando un puente, del pulso que encontré en el get drive primero al punto donde no encontré get drive. Entonces voy a tomar nada más ahorita como ejemplo un punto de este COF que tengo aquí. Por ejemplo, tomo el pulso de este pin y lo voy a pasar al otro pin. ¿Sí? Con la pura punta de alfiler voy a pinchar un poco, sin traspasarlo, nada más tocando de COF a COF. ¿Sí lo ven ahí? Eso es lo que vamos a hacer. Donde falte voltaje o donde falte ¿qué? Pulso. ¿Sí? Eso lo puedo hacer directamente con alfiler. Un alfiler aquí, otro alfiler acá. Puenteo con un caimán. ¿Y qué le estoy pasando ahí? El pulso. En este caso le estoy pasando el pulso. Vean que al pasarle el pulso, vean qué pasa en la pantalla. Ven, ahí está la falla. Ahí se ve la falla. Nada más se ve aquí video. En esta parte se ve video. Aquí siguen las franjas. Pero vean cómo el pulso se lo pongo al COF 2 y vean cómo entra la imagen completa. ¿Sí lo ven ahí? ¿Y qué notan con el pulso? Vean acá en el osciloscopio, ¿qué notan con el pulso original? Otra vez. Vean ahí. Vean ahí. Tengo el pulso del primer get drive. Ahí se ve. Se ve que mide 1, 2, 3 volts pico a pico. Ahí está el tamaño del
3 voltios pico a pico. Cuando lo conecto, ven que le pasa al pulso. ¿Lo ven que baja? No desaparece, pero baja el pulso porque ya hay carga. Y vean cómo entra la imagen en todo el display. ¿Lo vieron ahí? Entonces ahí estamos. A ese procedimiento se le llama bypass. Bypass es un puenteo. Pasarle la señal o pasarle el voltaje. Vean ahí cómo ya se recupera el video y qué le faltaba al siguiente COF, al siguiente get drive. ¿Qué le faltaba? El pulso start vertical. ¿Sí lo ven ahí? Ahí está, ven. Ya tiene la carga, ya tiene el consumo y empiezan a trabajar los demás get drive. ¿Se entiende cómo hacer el procedimiento? Bien, para esto, la parte importante es que ustedes empiecen a trabajar con estos flexores, con estos materiales. Y aquí es donde viene otro punto bien importante para nuestro banco de trabajo. ¿Ven? Normalmente estamos acostumbrados a trabajar con este cautín. El cautín de 30 o 40 watts. Ajá. Usamos el cautín de 30 o 40 watts, ¿para qué? Para todo. Si vas a soldar una fuente, si vas a soldar una main, si vas a soldar LEDs, el cautín de 30 o 40 watts. Pero ¿qué pasa cuando ya entras a display? ¿Qué pasa cuando ya entras a la parte de las tarjetas de display? Ya no uses el de 30 o 40 watts. Aquí, en esta parte, estas pistas, sobre todo para mucha tarjeta china, las pistas no son de muy buena calidad y con un poco de calor extra se levantan, se desprenden. Y en esta parte del flex, no se rompe el flex con el calor, pero son puntos muy finos, son puntos muy precisos, muy milimétricos. Entonces, te voy a recomendar que uses mejor un cautín de este wattaje. Ven aquí el wattaje. ¿De cuántos watts dice aquí? De 15 watts. Pero sobre todo porque la punta es más fina, más delgada. o mejor aún, un cautín de este wattaje. ¿Ven? ¿De cuántos watts dice aquí? Wattaje. 8 watts. ¿Sí lo ven ahí? Entonces, ya cuando empiecen a trabajar la parte de display, mejor trabajen con uno de 15 o con uno de ¿cuánto? De 8 watts. Vean aquí este punto de prueba, este test point. Observen este punto de prueba. Voy a usar el cautín de 8 watts. Voy a utilizar el cautín de 8 watts y voy a estañar el punto de prueba. Utilizando el cautín de ¿cuánto? De 8 watts. A ver si se ve ahí. Ven ahí el punto como ya queda estañado. A ver si se ve ahí. ¿Sí se nota? Y ese punto, ese mismo punto, vamos a pensar que fuera el punto del pulso 2, me voy a ir al otro flexor. Acá está el otro flexor. ¿Lo ven? El otro COF. Y vamos a estañar el mismo punto.
Ven, ahí quedó un poco más de soldadura, pero ahí ya queda estañado en el punto. Lo puedo y ya con ese punto, ahora sí puedo hacer el puenteo utilizando un alambre esmaltado. O muchos utilizan el alambre de bobina de voz de las bocinas, ¿verdad? Entonces soldamos de un punto para pasarle al otro punto. Dice el compañero, ¿y cuánto vamos a cobrar por esta reparación? Nada más usé un pedazo de alambre. ¿Cuánto van a cobrar por esta reparación? Ahí está el puente. Bien, ya tenemos el bypass de flexor a flexor y eso fue lo que se hizo en esa pantalla. ¿Sí se entiende el procedimiento? ¿Qué cautín recomiendo que usen? 8 watts. Ven ahí la falla que tenemos. Vean cómo el pulso sí efectivamente baja por la carga. Ahí está. Cuando hago la primera prueba con un alfiler y un caimán, o 2 alfileres y un caimán, vean el pulso baja, ahí está, baja, entra la carga de los Get Drive que no estaban operando, empiezan a operar y ahí está ahí está la pantalla operando. ¿Se entiende el procedimiento? ¿Se entiende la secuencia que tenemos que hacer? ¿Qué buscamos primero entonces? ¿Voltajes o señales? Primero los voltajes típicos. Primero los voltajes típicos. Una vez que ya tenemos identificados voltajes típicos y voltajes de polarización, todo lo que resta son pulsos. Empiezo a buscar pulsos. Empiezo a identificarlos. Empiezo a rastrear pulsos. Y una vez que tengo todos mis pines identificados, cuáles son pulsos y cuáles son voltajes, empiezo a comparar con los demás Get Drive. ¿Qué le falta? ¿Le falta un voltaje o le falta un pulso? Y el que le falte, ¿qué hacemos? El puente, el bypass. Y de esa manera vemos si el chip no se calienta y si el display responde. Ahora, por aquí me preguntaban hace un momento, ¿y cuánto va a durar esta reparación? ¿De qué dependerá que dure o no dure esta reparación? Porque eso también es bien importante, que le garanticemos al cliente, ¿sí? Por lo menos 30 días, ¿no? Por lo menos 30 días cubre nuestra garantía. Se vaya contento. ¿Qué creen que pase con el primer punto que marcamos, que era la temperatura? ¿Qué creen que pase con el primer punto que marcamos, que es la temperatura? La temperatura
va a ser un factor determinante cuando ya esté trabajando todo el display. Si ya arrancó el display en su totalidad, ya tiene imagen, todas las secciones, y yo empiezo a ver que el primer Get Drive, ya operando todo el display, trae una temperatura, vamos a ponerle de 47 grados. El segundo trae una temperatura de 48 grados. El tercero una temperatura de 46 grados. Y el cuarto una temperatura, por decir, de 45 grados. Ustedes ven que las temperaturas más o menos están similares. Pero si al conectar ya todos los Get Drive, al hacer el bypass, uno de los Get Drive, vamos a poner el segundo queda en 57 grados, ¿qué me está diciendo eso? ¿Por qué se abrió? ¿Por qué se abrió esa pista? ¿Por qué se abrió esa conexión? Porque ahora estoy viendo que ya en operación, el segundo Get Drive trae un corto. Está arriba en temperatura. Y eso no va a durar. Entonces ahí sí no podemos dar la garantía que normalmente damos. Se lo podemos entregar al cliente, pero decirle, ¿sabes qué? Lo recuperamos, pero ya el display trae un problema ya hacia uno de los COP, uno de los Get Drive, trae un corto. Y lo que dure. ¿Sí? Pero si ustedes establecen que las temperaturas son adecuadas, esta falla no va a regresar. Por este síntoma no va a regresar. Por este defecto no va a regresar. Porque estamos cuidando que las temperaturas son las adecuadas. ¿Se entiende? Entonces, esa es la parte que tenemos que checar nosotros. Vean ustedes aquí ya la parte de la... Aquí ya la reparación de la falla. Aquí ya hacemos el procedimiento del alambre esmaltado. Ven ahí con cinta Durex lo voltean el flex para poder trabajar sobre el pin y poder estañarlo, soldarlo y hacer la conexión. Ven ahí se ven los pines. El de la falla es este pin, el pin 2. Aquí hay pulso y ese pulso hay que pasarlo al siguiente COP. Entonces vamos a soldar. Aquí estoy usando el cautín de 15 watts. Ahí estoy usando el cautín de 15 watts. Pueden usar el de 15, el de 8. Y ahí vamos a soldar el pin. Bien, ahí viene el punto de soldado. Ahí soldamos en el Get Drive que está operando y el pulso lo pasamos al siguiente. Cortamos a la distancia, estallamos el cable y soldamos.
Ahí está. Bien, ya una vez que está soldado, vemos ya el display funcionando. Ahí está la imagen. Se observa el procedimiento que tenemos que hacer. Esa es la parte donde tenemos que entrar a trabajar con el display en la parte de los COPs, en la parte de los get drive sobre todo, los circuitos laterales, y esa es la parte que tenemos que empezar a trabajar sobre la parte de voltajes y señales, sobre la parte de qué señal falta, qué voltaje falta, hacer el bypass y pues recuperar de esta forma el trabajo del display y cómo vamos a garantizar que queda trabajando por buen tiempo, verificar que la temperatura quede pareja, muy similar entre ellos, y de esa forma vamos a mantener el trabajo en el display. ¿Se entendió el procedimiento? ¿Queda claro este proceso de trabajo sobre el display? ¿Alguna duda de esta parte? Sí. Ok. Como todo esto ha ido evolucionando y sigue cambiando, en los COBs que ya en las pantallas que ya no traen los COB laterales, sí se puede trabajar con los source drive y ahí viene también la parte de los get drive, pero ya no se trabaja en el nivel del chip, sino que la falla se está yendo, como ya no trae los laterales, lo que trae es el conexionado. Entonces lo que falla ahora son las conexiones internas sobre el vidrio. Y sí se puede llegar a reparar también esa parte. Vas a buscar si hay corto o vas a buscar si una línea está abierta. Sí se puede llegar a trabajar también esta parte. Obviamente es un trabajo todavía más profundo y más microscópico, pero sí hay fallas que se pueden reparar ya no sobre los chips, sobre los COPs, sino ahora sobre el glass, sobre el vidrio. Sí es posible hacer la reparación y por eso es bien importante ubicar la falla hasta dónde tienes video y a partir del punto donde ya no hay video, en esa sección lateral es donde tienes que buscar la falla. Pero sí es posible. Todo depende del display, cómo venga el daño, pero sí es posible hacer ese tipo de procedimiento. ¿Mande? Cuando solamente son líneas, cuando solamente son franjas, normalmente lo que te falta es el VGH o el VGL. El VGL, cuando se cae el VGL, te aparece puras franjas en movimiento y es falla de voltaje. Entonces tienes que buscar lo mismo a partir de qué punto ya no llega el VGL. Hay veces que el VGL se corta en las tarjetas superiores y ya no le llega VGL a ninguno de los drivers. Entonces ves en qué punto se corta, lo puenteas y aparece el video. Entonces normalmente cuando son todas las puras franjas es VGL el que falla o el que falta. Sobre el vidrio. Ok. Vean aquí este defecto. Aquí se ve sobre el vidrio y se ve daño aquí. Vamos a ver. Esta parte, ¿no? No se puede ampliar un poco más.
Sobre esta parte se ve oscura, ¿ve? Entonces, este defecto es lo que causa la falla ya sobre imagen. Aquí debe haber un problema sobre imagen en todo, porque es en la mera esquina. Entonces, todo el video se pierde o todo el video tiene un defecto. Pero aquí se ve daño sobre este costado, pero sobre el vidrio. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es desmontar y revisar prácticamente con microscopio toda esa sección, todas las pistas, las conexiones que se vean continuas y que no se vean carbonizadas, ¿sí? Y en esa parte es donde viene el defecto. Gracias. Sí, ahorita le cobramos. Ahorita. Cuando está oscura una parte de la pantalla, puede ser voltaje o que uno de los chips ya tenga un daño, un corto. Es bien importante determinar que no haya corto en los chips por temperatura. Si ya hay corto, prácticamente no se podría hacer procedimiento. En Plaza B encuentras las frutas y verduras más frescas y a precios bajos todos los días. Cuando brinca la imagen tiene que ver con las señales de sincronía. Normalmente va a ser para display de Full HD, 4K o HD. Ahí tenemos los pulsos de sincronía, los CKP. Ahí tenemos que tener esa revisión de los pulsos. En algunos casos inhabilitar líneas de sincronía, cortarlas. O en otros casos hacer la parte de, lo que es la parte de quitar el corto interno que traen entre líneas de sincronía. Pero la primera sería desconectar, ver cuántas líneas CKP tienes, empezar a inhabilitarlas y ver si quitamos el brinco. VGH. La parte del display, toda su estructura de operación. A estos displays se les denomina display de cristal líquido, LCD, con tecnología TFT. La tecnología que se sigue vendiendo ahorita desde que empezaron las pantallas LCD son tecnología con píxeles TFT. Esto quiere decir que los píxeles están controlados por transistores de película delgada. TFT viene de transistor de película delgada. A final de cuentas, transistores microscópicos. Entonces, un transistor TFT, Thin Film Transistor, si nosotros lo vemos microscópicamente, un píxel rojo, por ejemplo, un píxel rojo, para poderlo polarizar, para poderlo, en este caso, activar, va a tener un transistor aquí arriba que lo va a conectar y otro transistor aquí abajo que lo va a conectar. Esos transistores son TFT. Esos transistores TFT son MOSFETs y para disparar este MOSFET tenemos a la compuerta. Entonces, esos transistores, para activarlos necesitamos un VGH. El VGH es Voltage, Grid, Gate High. Gate High. Voltaje de compuerta alto. Y luego viene el VGL. Voltaje de compuerta bajo. Low. Entonces, con un voltaje de más de 20 volts, VGH, lo disparamos. Y con un voltaje negativo de menos 5 volts, lo abrimos. Entonces, estos transistores que forman el display necesitan siempre estos dos voltajes, VGH y VGL, para dispararlo y para abrirlo. Entonces, ahí viene el nombre de VGH, Voltage Gate High. Este tema de display, bueno, pues es muy extenso, es muy amplio, pero la parte importante para nosotros es que siempre hay posibilidad de reparar, siempre hay una
una opción para poder reparar. Y la parte que tenemos que tener nosotros es la habilidad de poder saber en las primeras mediciones, en las primeras pruebas, de saber si ese display va a ser susceptible de reparación. ¿Sí? Muchas veces vamos a hacer el trabajo, porque prácticamente vamos a desarmar el display, quitar LEDs, quitar micas, quitar filtros, ¿sí? Empezar a reparar, y son trabajos por lo menos de 1 hora de estar desarmando, acomodando, y es trabajo que vamos a hacer. Si todo va marcando que se puede reparar, le seguimos, ¿sí? Si llegamos a un punto donde dices, ya encontré que esto está en corto o esto está ya irreparable, pues prácticamente todo ese tiempo normalmente no lo cobramos, ¿sí? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en este caso, cuando dices, bueno, sí lo pudimos reparar, ¿cuánto se cobra? ¿Cuánto cobramos? Es la otra parte donde tenemos que ponernos de acuerdo. Porque si va con el compañero de acá, dice, yo te cobro 300 pesos por el alambrito. Y con el compañero de acá dice, no, yo te cobro 3,000. ¿Sí? Porque es una pantalla de 65 pulgadas y te recuperé el display. ¿Cuál estará bien? ¿El de 300 o el de 3,000? ¿Sí? Tenemos que tener un promedio. Esa parte es lo que hacen los doctores, ¿no? Cuando van a los seminarios a Acapulco, los doctores, bueno, ahorita Acapulco no, pero a Puerto Vallarta, por ejemplo, que van a los seminarios, aparte de oír las conferencias de los nuevos medicamentos y toda esa parte, ¿qué es lo que hacen los doctores? Se ponen de acuerdo en los costos. Si ustedes van con un especialista ahorita, ¿cuánto cobra un especialista su consulta? Sí, claro, nada más déjame cerrar este punto para poder de acuerdo de esa parte. ¿Cuánto cobra un especialista ahorita por una consulta? ¿Cuánto? Entre 600 y 800. ¿Alguien más? 1,200. ¿Alguien más? 2,500. ¿Ya no consulta de 2,500? Más o menos entre, digamos, de 600 a unos 1,200. Más o menos en ese rango de la consulta. Nada más la consulta, ¿eh? O sea, apenas te voy a revisar y es más, ni te voy a checar. Te voy a decir, ve y haz estos estudios. ¿Cuáles son los estudios? Lo que nosotros estábamos haciendo ahorita con los voltajes, medir temperatura, medir voltajes, medir señales, esos son los estudios. Pero el doctor mismo no los hace. Hay un laboratorio que te los hace. Pero ya desde ahí se están poniendo de acuerdo. Llegas al doctor y ya tienes una cuota. Vas al laboratorio, ya hay otra cuota para estudios. Vas a otro lugar, una resonancia magnética y hay otra cuota. Cuando nosotros estemos reparando esto, estamos recuperando el display. ¿Cuánto cuesta un display más o menos? Unos 3,500. Pero más o menos un display te llega a costar más o menos la mitad, por lo menos la mitad de lo que vale la pantalla. Estamos hablando de una pantalla, digamos, de 12,000 pesos. Si llegas a conseguir el display, unos 6,000 pesos. Es la mitad del costo. Como tú lo estás recuperando, no estás cambiando el display completo, entonces yo propongo que cobremos la mitad de lo que cuesta el display. Y así, si va con el compañero, tanto. Si va con el compañero, tanto. Y en esa parte estandarizar más o menos la reparación de display. ¿Cuánto vamos a cobrar? La mitad de lo que cuesta el display, que más o menos es la mitad del valor de la pantalla. Entonces, más o menos vamos a cobrar una cuarta parte. ¿Ok? Ajá. 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 ¿Por qué? Si ustedes se han dado cuenta, otra hoja. ¿Qué empezó a pasar con los displays? ¿Qué empezó a pasar con los displays? Porque dijimos,
Pues ya tenemos pantallas de cristal líquido de 32 pulgadas. Y después subieron a 40 pulgadas. Pero todas eran pantallas HD, primero. Y después de ahí dieron el brinco a Full HD. ¿Cómo se origina una pantalla Full HD? A base de una HD. En términos simples, lo que han hecho los fabricantes es esto. ¿Por qué empezaron a brincar de HD, luego a Full HD, que es 2K, y luego a 4K, y ahorita estamos en 8K, y sigue brincando? Porque los fabricantes encontraron algo muy simple. Dices, mira, aquí está la base de las LCD. Y si yo pongo otro display igual, ya tengo una pantalla más grande, ¿sí? Y tengo más resolución. Y si en lugar de ponerle 2, le pongo 4, ya tengo 4K. Y si le pongo 8, ya tengo 8K. Entonces, al final de cuentas, lo que hicieron es agarrar el display básico y te lo pusieron doble. Y luego otra vez el doble. Y luego otra vez el doble. Y entonces empezamos a tener más píxeles, pero con las mismas líneas. Entonces, como dice el compañero, ¿por qué hay displays que, y lógicamente dices, ¿cómo quitándole un circuito funciona? Ah, porque le estás quitando el circuito de la mitad del display que está fallando. Le quitas ese circuito del display que está fallando, pero como las líneas ya están bien cerradas, bien juntitas, no te das cuenta, a menos que te acerques, no te das cuenta que está trabajando la mitad del display. Y si te acercas vas a ver abierto tu barrido, como cuando teníamos el vertical muy abierto. Y dices, mi display que era un Full HD, se regresó a HD. O un 4K, se regresa a Full HD. Entonces lo que estás haciendo es trabajar la mitad del display. Por eso muchas fallas podemos quitar chips laterales y funciona y se ve bien el display. Eso lo logré recuperar. Pero ¿qué hicimos? Nada más dejamos trabajando un display de los dos. Por eso pasa eso. Y eso pasa mucho en chat. Así es. Pero es ir entendiendo cómo fueron armando los displays de mayor resolución, más grandes. ¿Sí? Bien, pues como ven el tema es la base, el inicio para poder tener más detalle. La parte importante es que ya estamos prácticamente reparando displays y esta parte es recuperar displays que de otra forma ya prácticamente quedaría el equipo desechable. Pero nosotros estamos haciendo esta reparación y esta parte, bueno, vamos a cobrarla así como ya les mencioné, para que quede el cliente satisfecho con la reparación, con el costo, y sobre todo nosotros vamos a garantizar el trabajo para que decirle se pudo recuperar y ahí está funcionando la pantalla. ¿Quedó claro este tema? ¿Se entendió? ¿Sí? Bien, pues esta es la parte que traemos hoy. Realmente es un gusto volverlos a ver, volverlos a saludar, estar en ese contacto directo que no hemos perdido, Ese contacto no lo hemos perdido, ahora lo hacemos a través de la distancia, a través de internet, a través de los medios digitales que nos permiten estar en contacto, en comunicación. Y como bien lo decía el licenciado Ernesto al inicio, pues ya todo lo hacemos por el teléfono, por la computadora. Nosotros